Imagina que eres el hijo favorito, el más amado. Recibes un regalo que grita, privilegio, una túnica de colores vibrantes, un símbolo de que es diferente, de que tu destino es superior. Ahora, imagina que tus 10 hermanos mayores, hombres rudos, curtidos por el sol y el trabajo en el campo, te miran con un celo que se ha convertido en odio puro. Ven ese regalo, esa túnica de colores, no como un simple obsequio, sino como una afrenta directa, una declaración de guerras silenciosa de su padre. Esta no es una historia de hadas con finales predecibles. Es la saga épica de José, el 11º hijo de Jacob, cuya vida comenzó con un amor excesivo y una envidia mortal, y terminó en una traición que, irónicamente, salvaría a su propia familia y cambiaría el curso de la historia del humanidad. La pregunta que nos persigue es, ¿qué sucede cuando la envidia familiar convierte un crimen de odio? Un acto de maldad que a través de los siglos. ¿Y qué ocurre cuando tu mayor don, tu capacidad para ver el futuro a través de los sueños, se convierte en herramienta que te arroja al abismo? Quédate con nosotros, porque esta es la historia completa y detallada de José, el hombre que fue vendido por el precio de un esclavo, 20 monedas de plata, y que, a pesar de todo, terminó salvando al mundo conocido de una catástrofe inminente. José no era solo el favorito, era un soñador, un visionario. A los 17 años, en la flor de su juventud, tuvo 2 celos que sellaron su destino, sino que también, con la grandeza que Dios le planea, poder ver. Era el primer celo. Se vio a sí mismo en el campo, atando gavillas de trigo. De repente, las gavillas de sus hermanos se levantaban y se inclinaban respetuosamente ante la suya. En el segundo sueño, aún más audaz y provocador, el sol, la luna y 11 estrellas se postraban ante él. Estos sueños no eran simples fantasías nocturnas, eran profecías de dominio, de un futuro donde él, el más joven, ejercería autoridad sobre toda su familia. Cuando José, con la inocencia y la falta de tacto de la juventud, compartió estos sueños con su familia, la reacción fue inmediata, visceral y violenta. Sus hermanos lo odiaron aún más, y esta vez el odio se mezcló con el miedo. Su padre, Jacob, aunque lo reprendió públicamente, guardó las palabras en su corazón, intuyendo la magnitud de lo que se había revelado. La semilla de la envidia, regada por el favoritismo, había sido plantada y estaba a punto de germinar en una tragedia de proporciones bíblicas. La tensión campamento de Jacob, una bomba de tiempo familiar a punto de explotar. Cada mirada, cada silencio, cada gesto de favoritismo de Jacob hacia José era un clavo más en el ataúd de la paz familiar. El momento decisivo de la traición en el valle de Dotán. José, enviado por su padre para ver cómo estaban sus hermanos, se acercó vistiendo su túnica colorida. Un faro de arrogancia a los ojos de ellos. Lo vieron de lejos y la conspiración se puso en marcha. Sus corazones, endurecidos por años de resentimiento, pronunciaron la sentencia. Ahí viene el soñador. Ahora vamos a matarlo y arrojar su cuerpo a una cisterna. Diremos que un animal salvaje lo devoró y veremos qué será de sus sueños. El plan era simple, brutal y definitivo. Rubén, el mayor, sintiendo un atisbo de responsabilidad filial, intentó salvarlo, sugiriendo que lo arrojaran a la cisterna, pero sin matarlo, con la intención secreta de rescatarlo más tarde. Pero la codicia y la crueldad de Judá prevalecieron. Al ver una caravana de ismaelitas y madianitas, comerciantes de esclavos, en camino a Egipto, Judá propuso una alternativa más rentable. ¿Qué provecho tendremos si matamos a nuestro hermano? Vendámoslo. Después de todo, él es nuestro hermano, nuestra propia carne. La moralidad fue sacrificada
por la conveniencia económica. Y el destino de José fue sellado por la avaricia. El sonido de las monedas, al caer en las manos de los hermanos, fue el precio de la conciencia. Un eco de la traición se repetiría siglos después. Y así, en un acto de frialdad incomprensible, José fue sacado de la cisterna y vendido por 20 monedas de plata, el precio estándar de un esclavo adolescente de aquella época. La túnica, el símbolo de su privilegio, fue rasgada y manchada con sangre de cabrito y llevada a Jacob. El anciano, devastado por la mentira, creyó que su hijo amado había muerto. El luto de Jacob fue profundo, ruidoso, inconsolable. La vida de José, el favorito, había terminado en el desierto. La vida de José, el esclavo, estaba apenas comenzando en las serines de Egipto. Este acto de maldad, esta traición familiar, fue el primer paso de un plan divino mucho más grande. Un plan que los hermanos del propio José podían comprender de mente. La caravana de esclavos se adentró en el vasto y desconocido territorio egipcio, llevando consigo al joven hebreo, cuyo corazón estaba roto, pero cuyo espíritu permanecía inquebrantable. La soledad del viaje solo comparable la inmensidad del desierto que lo rodeaba, un desierto que simbolizaba la nueva etapa de su vida, la prueba. En Egipto, la tierra de los faraones y las pirámides, José fue comprado por Potifar, un oficial de alto rango, capitán de la guardia personal del faraón. Lleno de dolor, lejos de su familia, de su cultura y de su Dios conocido, José no se rindió al desespero. La Biblia asegura que el Señor estaba con José. Su ética de trabajo, su inteligencia, su disciplina y su integridad eran tan evidentes que brillaban incluso en la oscuridad de la esclavitud. Potifar rápidamente se dio de que todo lo que José tocaba prosperaba. La bendición de Dios se manifestaba en la prosperidad de la casa de su amo. Potifar, impresionado, lo ascendió a administrador de toda su casa, confiándole absolutamente todo, excepto a su propia esposa. José, el esclavo hebreo, se había convertido en el verdadero mayordomo y señor de la casa de uno de los hombres más poderosos de Egipto. Su ascenso fue meteórico, un testimonio de su carácter inquebrantable y de la bendición que lo acompañaba. La casa de Potifar se convirtió en un oasis de orden y abundancia para la gestión de José, un joven que demostraba que la verdadera nobleza reside en el nacimiento, sino en el carácter. La confianza de Potifar en José era total, un hecho extraordinario considerando la barrera cultural y el estatus de esclavo de José. Pero el éxito y la belleza física de José atrajeron una atención codeseada, una amenaza mucho más peligrosa que la envidia de sus hermanos. La esposa de Potifar, una mujer de la alta sociedad egipcia, acostumbrada a obtener lo que deseaba, viendo la belleza, la fuerza y la nobleza de José, comenzó a acosarlo diariamente. La tentación constante, sutil, a veces agresiva. José, sin embargo, mantuvo su integridad con una convicción férrea. Su respuesta a la tentación, uno de los pilares de la moralidad bíblica. Una frase que, con la fuerza de la fe, pues, haría yo este tamaño mal y pecaría contra Dios. Para José, el pecado no era solo un acto contra su amo o contra la mujer, sino un acto de traición a su Creador. Una mancha en su alma que no estaba dispuesto a tolerar. La presión es inmensa. Pero la lealtad de José a sus principios era aún mayor. En un día fatídico, la esposa de Potifar lo agarró por la capa, exigiendo que se acostara con ella. José huyó, dejando la capa en sus manos, prefiriendo la huida a la traición de sus principios. Humillada, rechazada y con su honor herido, ella usó la capa como prueba de su mentira.
acusando a José de intento de violación. Potifar, confrontado con la evidencia y la palabra de su esposa, se enfureció. José, el administrador fiel, fue arrojado a la prisión, el mismo lugar donde se mantenía a los prisioneros del faraón. Una vez más, la injusticia lo golpeó, pero su fe, en lugar de romperse, se hizo más fuerte en el aislamiento. La prisión, un lugar de desesperación, se convirtió en una nueva escuela de liderazgo. La prisión, un lugar de desesperación, un pozo de olvido, pero para José era solo otro escenario para la manifestación de la providencia divina. El carcelero, viendo la misma competencia, la misma calma y la misma integridad, confió a José en la supervisión de todos los prisioneros. El Señor estaba con José, incluso en la oscuridad de la mazmorra, elevándolo por encima de sus circunstancias. Dos oficiales del faraón, el copero jefe y el panadero jefe, fueron arrojados a la misma prisión. Ambos tuvieron sueños perturbadores en una sola noche, sueños que la sabiduría egipcia podía descifrar. José, con humildad en vez de don suyo, sino de Dios, les preguntó, no pertenece a Dios las interpretaciones. Interpretó el sueño del copero. En 3 días sería restaurado a su cargo, y el sueño del panadero, en 3 días sería ahorcado. Todo sucedió exactamente como José había predicado, con una precisión aterradora. Al copero, José le hizo un único y desesperado pedido. Cuando todo te vaya bien, acuérdate de mí y habla de mí al faraón, para que me saquen de esta prisión. Pero el copero, en su nueva libertad y en el lujo de la corte, se olvidó de José. 2 largos años pasaron, 2 años de silencio, de espera, de incertidumbre. José, el hombre que había sido vendido por sus hermanos, calumniado por la esposa de su amo y olvidado por el copero, ahora era un fantasma en la memoria de la corte. Este es un gancho de retención poderoso, la prueba de que el tiempo de Dios no es nuestro tiempo. La paciencia de José fue puesta a prueba en el crisol del olvido, un período de silencio que solo la fe inquebrantable podía soportar. La vida en la prisión y convirtió en una rutina monótona, donde cada día era igual al anterior, y la esperanza se desvanecía lentamente. José, sin embargo, se aferró a la promesa de sus celos, sabiendo que su liberación vendría de la mano de un hombre, sino del tiempo perfecto de Dios. La lección de la pasadez, la más difícil de todas, fue aprendida en la soledad de su senda. 2 años después, el propio faraón, el Dios, rey de Egipto, tuvo un ducenes que lo dejaron profundamente perturbado. En el primero, 7 vacas gordas salían del Nilo, seguidas por 7 vacas flacas que devoraban a las gordas. En el segundo, 7 espigas llenas eran tragadas por 7 espigas secas y quemadas. Ninguno de los magos, astrólogos o sabios de Egipto pudo interpretar los sueños. El imperio estaba al borde de una crisis existencial, y el faraón, el hombre más poderoso del mundo, se sentía impotente ante lo desconocido. La ansiedad se apoderó de la corte, y el destino de Egipto pendía de un hilo. En ese momento de crisis nacional, el copero finalmente se acordó de José. Hoy recuerdo mis faltas. Había un joven hebreo en la prisión, interpretó mis sueños y los del panadero, y todo sucedió exactamente como él dijo. José fue sacado a toda prisa con la prisión. Se afeitó se cortó el cabello y se vistió con ropas limpias antes de ser llevado a la presencia del hombre más poderoso del mundo. Faraón le dijo, he tenido un sueño y no hay quien lo interprete. He oído decir que puedes ir un sueño interpreto. La respuesta de José fue la clave de su ascenso, una declaración de fe y humildad que resonó en la corte. No está en mi edad. Dios dará respuesta de paz al faraón. José interpretó los sueños. 7 años de gran abundancia serían seguidos por 7 años de hambruna severa,
tan devastadora que consumiría toda la tierra. José no solo interpretó, presentó un plan de acción detallado. Nombrar para un hombre sabio y entendido el almacenar una quinta parte de la cosecha durante los años de abundancia. Faraón, maravillado con la sabiduría, la claridad y el espíritu que emanaba de José, declaró: hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el espíritu de Dios. Faraón, en un acto de confianza absoluta, hizo de José el segundo hombre más poderoso de Egipto. Le dio su anillo de sellar, lo vistió con ropas de lino fino, le puso un collar de oro en el cuello y lo hizo montar en su segundo carro. José, el esclavo hebreo, se convirtió en Safenat Panea, el gobernador de Egipto. Su ascenso fue la prueba definitiva de que la fidelidad, incluso en la adversidad más profunda, siempre es recompensada con honor y autoridad. La túnica de esclavo fue reemplazada por el nimsfan, el tocado real, y el anillo de sellar le dio poder sobre todo el imperio. La transformación total de la cisterna al trono, de la esclavitud a la autoridad suprema. Durante los 7 años de abundancia, José trabajó incansablemente con una visión, una disciplina inigualables, almacenando grano hasta que la cantidad se volvió incalculable, como la arena del mar. Se casó con Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On, y tuvo 2 hijos. Manasés Dios me hizo olvidar, y Efraín Dios me hizo fructificar. Entonces la hambruna llegó, severa, implacable y global. Egipto tenía pan, gracias a la previsión de José, pero el resto del mundo estaba hambriento. Personas de todas las naciones venían a Egipto a comprar grano. La única fuente de vida en medio de la sequía. La profecía se había cumplido con una precisión aterradora, y la sabiduría de Jos se convirtió en la salvación de la humanidad. En Canaán, Jacob supo que había grano en Egipto. Envió a sus 10 hijos mayores a comprar comida, pero retuvo a Benjamín, el único hijo restante de Raquel, por temor a perderlo también. Al llegar a Egipto, los 10 hermanos se posta con ante Bernador, y José, en ese instante, se acordó de sus senos de juventud. La profecía se había cumplido de la manera más dramática y nítida. Él los reconoció, pero ellos, incapaces de imaginar que el esclavo vendido se había convertido en el poderoso visir, no lo reconocieron. José, en una prueba de carácter y arrepentimiento, los acusó de ser espías, los puso en prisión 3 días y exigió que trajera a su hermano menor, Benjamín, para probar su inocencia. Simeón fue retenido como rey. La hambruna obligó a Jake a enviar a Benjamín. Los hermanos regresaron. Fueron recibidos con un banquete, pero José preparó la prueba final, el clímax de su plan. Ordenó que su copa de plata, su cálice personal, fuera escondida en el saco de Benjamín. Cuando la copa fue descubierta, la desesperación fue total. Judá, el mismo que había propuesto de José, ahora sí endureció ser esclavo unidad de Benjamín. El arrepentimiento era pélpega, genuino y redentor. José no pudo contenerse más. Mandó salir a todos los egipcios y, en medio de un llanto incontrolable que resonó por todo el palacio, reveló su identidad. Yo soy José, vuestro hermano, a quien vendisteis para Egipto. El miedo de ellos se transformó en alivio y vergüenza, pero José los consoló con la mayor lección sumida, una frase que sum toda la teología de la providencia. No os entristezcáis, ni os enojéis con vosotros por haberme vendido para acá, porque Dios me envió delante de vosotros para preservar vuestra vida. Jacob y toda su familia vinieron a Egipto, donde vivieron en Gosén, la mejor tierra. José no solo perdonó, salvó a su familia y a toda la descendencia de Israel. Jacob murió en Egipto. Después del funeral, los hermanos
temiendo que José finalmente y vengara, fueron a él y se postraron. José, una vez más, reafirmó su perdón. No temáis, ¿estoy yo acaso en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a un pueblo numeroso. José vivió hasta los 110 años, en su lecho de muerte. No se olvidó de la promesa de Dios a Abraham. Hizo jurar a sus hermanos que, cuando Dios los sacara de Egipto, llevarían sus huesos consigo. El último acto de José fue un acto de fe, un ancla en la promesa de la tierra prometida. Murió en Egipto, pero su fe lo llevó a la tierra prometida. La historia de José es la prueba irrefutable de providencia divina, de transformar la traición más cruel en la salvación más grande. Nos enseña que el perdón es el mayor acto de poder, que la integridad es la clave del ascenso y que los sueños de Dios siempre se cumplen. No importa cuántos años, prisiones o desiertos se interpongan en el camino. Si te has inspirado en la jornada de José, no te pierdas nuestro próximo video sobre la vida de Moisés, el hombre que liberó al pueblo quejos es salvo. ¿Cuál fue el verdadero milagro del Mar Rojo? Suscríbete a Biblia al día y activa la campana para no perderte la respuesta.